Secundaria segundo grado. Matemáticas. Resolver problemas de cálculo de perímetro y área del círculo. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Benjamín Martínez Navarro y les ayudaré a comprender el tema de esta sesión. En esta sesión aprenderemos a resolver problemas en los que se requiere calcular el perímetro y área de un círculo. Es importante que tomen nota de las ideas centrales que se tratan durante el tema y también que registren las dudas que surjan. Esto significa participar activamente durante la sesión. No se limiten solo a escuchar. Comencemos. ¿Cómo calcular el perímetro y el área de un círculo? ¿Saben cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Para saberlo, analicen detalladamente toda la información del siguiente problema y anoten en su cuaderno sus dudas y hallazgos. Marta necesita saber la medida de la superficie de una mesa circular para comprar un mantel. ¿Qué puede hacer Marta para conocer la medida de la superficie y así poder comprar el mantel? Los hijos de Marta, Manuel, María y Paco, le propusieron diferentes alternativas de solución. Manuel propuso medir con una cinta métrica el contorno de la mesa y dar al vendedor de telas únicamente la cantidad que resulta de esa medición. María dijo que era mejor medir con 1 metro el diámetro de la mesa y a partir de ahí calcular la medida de la superficie con la fórmula para obtener el área del círculo. Paco, que es el hermano mayor, mencionó que lo mejor sería medir el perímetro de la mesa para, a partir de ahí, conocer la medida de la superficie aplicando la fórmula correspondiente. Ustedes en casa, ¿quién piensan que tiene razón? Valoremos las 3 opciones que se presentan para resolver el problema. La primera no es la opción adecuada, porque de esta manera solo se puede conocer el perímetro de la mesa, pero no la medida de la superficie. Con esta medida, el tendero puede ofrecer un trozo de tela con el que se podría rodear el contorno de la mesa, pero no cubrir su superficie adecuadamente. La segunda opción podría ser buena, pero hay un inconveniente, ya que si la mesa no tiene marcado su centro, sería difícil trazar el diámetro. Probablemente se obtendrá una mala aproximación del área. En cambio, la tercera opción, aunque es más complicada, es mejor matemáticamente, ya que es posible obtener el área del círculo conociendo solo su perímetro o contorno. Pero, para comprender cabalmente esta opción, es necesario conocer conceptos y procedimientos acerca del área y perímetro del círculo. Empecemos por conocer la diferencia entre el círculo y la circunferencia. ¿Existen diferencias? Sí, existen diferencias, pero también tienen elementos en común. Por ejemplo, el punto llamado centro y el segmento de recta que se conoce como radio. De hecho, es a partir de estos elementos que podemos definir el círculo y la circunferencia. Se llama circunferencia a todos los puntos del plano que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo en el mismo plano. A ese punto fijo se le nombra como centro de la circunferencia. La sucesión continua de puntos que conforman la circunferencia forman una curva. En la figura está trazada en color amarillo. El radio es cualquier segmento de recta que va del punto central a la circunferencia. Suele simbolizarse con la letra R y en la imagen está marcada en color verde. Como se observa, el diámetro
es el segmento de recta que pasa por el centro de la circunferencia y toca dos puntos opuestos de ella. Una vez que comprendemos qué es la circunferencia, es más fácil entender qué es el círculo. El círculo comprende todos los puntos de la circunferencia y todos los puntos que están en el interior. Es decir, se compone tanto de la circunferencia como de la superficie que está en su interior. El círculo de la imagen está integrado tanto de la curva en color amarillo como de la superficie azul. Como se observa, la circunferencia es el borde del círculo. En otras palabras, la circunferencia es el perímetro del círculo. Por ello, es preciso explicar que la longitud de la circunferencia se mide en unidades lineales y la superficie del círculo se mide en unidades cuadradas. No solo es importante conocer los conceptos de círculo y de circunferencia, porque para resolver problemas, ya sean de la vida real, como el problema del mantel, u otros que se plantearán en su vida académica, también es imprescindible conocer las fórmulas para calcular el perímetro y el área del círculo. La fórmula para obtener el área del círculo es A igual a pi por r al cuadrado. A mayúscula representa el valor del área del círculo. Pi es un número cuyo valor se aproxima a 3.1416 y r representa la longitud del radio del círculo. La fórmula para obtener la longitud de la circunferencia o el perímetro del círculo es C igual a pi por d. C representa el perímetro o longitud de la circunferencia. Pi ya comentamos que vale aproximadamente 3.1416 y d representa la longitud del diámetro del círculo. Como el diámetro es igual a 2 radios, también se puede usar la fórmula C es igual a 2pi por r, en la que r representa la medida del radio. Consideren que el orden en que aparecen los factores no altera el producto. Antes de resolver el problema del mantel circular, vamos a resolver problemas menos difíciles, en los que se aplica directamente las fórmulas anteriores. Por ejemplo, ¿cuántos metros de alambre se necesitan para acercar un campo circular de 12.5 metros de diámetro si se le quiere rodear 5 veces con el alambre? Allá en casa, ¿qué harían para resolver este problema? ¿Qué requieren calcular? ¿El perímetro o el área del campo circular? Como se trata de cercar un campo circular, se tiene que saber la longitud de la circunferencia o perímetro del círculo. Por lo tanto, utilizamos la fórmula C es igual a pi por d para saber la medida de la circunferencia del campo. Ya que conocemos que el diámetro mide 12.5 metros y como el valor de pi se aproxima a 3.1416, sustituimos esos valores en la fórmula y realizamos las operaciones. Así, sabemos que el valor del perímetro o de la circunferencia del terreno es de 39.27 metros. Pero como requerimos rodear el terreno 5 veces con el alambre, multiplicamos la cantidad obtenida por 5. Entonces, sabemos que la respuesta al problema es que se requieren en total 196.35 metros de alambre. Analizaremos un problema en el que se utiliza la fórmula para calcular el área del círculo. Suponemos que se requiere hornear un pastel que tenga 26 centímetros de diámetro y se requiere saber cuánto debe medir la superficie de la bandeja como mínimo para que quepa el pastel al presentarlo. Sin embargo, en este problema observamos que no podemos únicamente sustituir los datos en la fórmula,
porque no sabemos cuánto mide el radio del pastel. Conocemos que un diámetro equivale a 2 veces el radio, o dicho de otra manera, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, el radio debe medir 13 centímetros. Teniendo este dato, ya es posible sustituirlo en la fórmula para calcular el área del círculo. Tenemos que el valor del área es igual a 3.1416 por 13 centímetros al cuadrado. Por la jerarquía de las operaciones, primero elevamos al cuadrado a 13 centímetros, lo que resulta 169 centímetros cuadrados. Finalmente, multiplicamos 3.1416 por 169 centímetros cuadrados y obtenemos el resultado. Así, sabemos que la bandeja para presentar el pastel debe medir al menos 530.9 centímetros cuadrados de superficie, aproximadamente. Pero, ¿por qué la fórmula para obtener la medida de la superficie es pi por r al cuadrado? ¿De dónde se obtiene? Para ello, consideremos la fórmula para obtener el área de un polígono regular, por ejemplo, del pentágono, que se obtiene multiplicando el valor del perímetro del pentágono por el valor de su apotema y dividiendo el producto entre 2. Esta fórmula se utiliza para obtener el área de cualquier polígono regular, como el decágono, que está en la figura del centro. El pentágono tiene 5 lados iguales, el decágono tiene 10 lados iguales. Observen estas figuras e imaginen qué pasaría si tuviéramos otra con un número de lados mayor a los anteriores. Por ejemplo, 100 lados. ¿Se parecería más al círculo? ¿Verdad que sí? Porque sus lados serían cada vez de menor medida. De acuerdo con ello, observamos que el perímetro de las figuras se aproxima a la circunferencia del círculo y la apotema se aproxima a la longitud del radio del círculo. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula del área del polígono la P, que representa el valor del perímetro, por la C, que representa la longitud de la circunferencia, y la A, que representa el valor de la apotema, por una R, que representa la longitud del radio. De forma abreviada, obtenemos la fórmula A es igual a C por R entre 2. Ahora, como sabemos, la longitud de la circunferencia es igual a pi por la longitud del diámetro. Entonces, para calcular el área A del círculo, se multiplica el valor de pi por la longitud del diámetro, por el valor del radio entre 2. Abreviando, obtenemos la fórmula A igual a pi por D por R entre 2. También sabemos que la longitud del diámetro es igual a 2 veces la longitud del radio, o sea, D es igual a 2R. Sustituimos estas equivalencias en la fórmula y obtenemos pi por 2R por R entre 2. Y aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación, tenemos 2pi por R entre 2. Si multiplicamos R por R, resulta que R al cuadrado, y al dividir el número 2 en el numerador entre el número 2 en el denominador, se obtiene la fórmula que conocemos para calcular el área de un círculo, que es área igual a pi por r al cuadrado. Con lo que hemos desarrollado hasta aquí, podemos comprender y resolver el problema inicial. Sabemos que Paco tenía la mejor opción para resolver el problema, porque decía que se puede medir la circunferencia y de ahí partir para obtener una muy buena aproximación del área.
La primera opción definitivamente se descarta, porque si damos al vendedor solo la medida de la circunferencia de la mesa, nos podría dar un trozo de tela con el que se podría rodear el contorno de la mesa, pero no cubrir su superficie de forma más o menos aproximada. La segunda es buena resolución, ya que se obtendría la longitud del diámetro y de ahí la del radio para aplicar la fórmula del área. Sin embargo, las dificultades para realizar la medición del diámetro en la práctica podrían llevar a un resultado que se alejara mucho de la medida de la superficie del mantel. Analicemos la opción de resolución del problema que propuso Paco. ¿Cómo hacemos para que el dato del perímetro de la mesa nos sea de utilidad para obtener la medida de la superficie? ¿Cuál de los conceptos o relaciones debemos utilizar? Supongamos que Marta midió la circunferencia de la mesa y obtuvo 215.7 centímetros. ¿Cómo sabemos que la longitud de la circunferencia es aproximadamente 3.14 veces la longitud del diámetro? Entonces, también podemos saber que, dividiendo la longitud de la circunferencia entre 3.14, obtendremos la medida del diámetro. Entonces, como 215.7 entre 3.14 es aproximadamente 68.7, aseguramos que el valor del diámetro de esa mesa circular es aproximadamente 68.7 centímetros. ¿Qué hacemos a continuación para calcular el área de la mesa circular? Veamos una manera de continuar. Ya calculamos la medida del diámetro, pero para sustituir en la fórmula del área del círculo, debemos saber la medida del radio. ¿Cómo podemos obtenerla? Hemos visto que el diámetro es 2 veces el radio, o bien que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, dividimos 68.7 centímetros, que es la medida del diámetro, entre 2. Y sabremos que, una vez truncado a décimas, el valor de la medida del radio es 34.3 centímetros. Al conocer un valor aproximado del radio, ya podemos sustituir los valores en la fórmula del área del círculo, que es A igual a pi por r al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula, obtenemos área igual a 3.14 por 34.3 centímetros al cuadrado. El cuadrado de 34.3 centímetros es 1176.5 centímetros cuadrados, redondeando las décimas. Y esto, multiplicado por 3.14, resulta aproximadamente 3.694.2 centímetros cuadrados. Ahora, Marta ya sabe que el área de su mesa es aproximadamente de 3.694.2 centímetros cuadrados. Ahora conocemos la superficie de la mesa circular, que es 3.694.2 centímetros cuadrados. Sin embargo, Marta se ha percatado que no es suficiente con conocer el área de la mesa, puesto que quiere que el mantel cuelgue 20 centímetros. ¿Qué tiene que hacer ahora Marta? ¿Ustedes qué harían? Bueno, como el mantel es circular, para que el mantel cuelgue 20 centímetros, se puede incrementar 20 centímetros al radio, que sabemos que mide 34.3 centímetros. Es decir, la longitud del radio será de 54.3 centímetros. Entonces, ¿cuánto deberá medir el área del mantel? Apliquemos nuevamente la fórmula para obtener el área de un círculo, que en este caso ya no es la superficie de la mesa, sino del mantel.
se utiliza la fórmula área igual a pi por r al cuadrado. Sustituimos los valores en la fórmula. Tenemos que área es igual 3.14 por 54.3 centímetros al cuadrado. Realizando las operaciones, tenemos que 54.3 centímetros al cuadrado es igual a 2.948.49 centímetros cuadrados. Multiplicando esta cantidad por 3.14, resulta aproximadamente 9.258.26 centímetros cuadrados. El mantel que Marta necesita comprar debe tener un área de 9.258.26 centímetros cuadrados. Marta por fin sabe la medida para comprar su mantel. Le comentó a Paco que quiere ponerle listón alrededor. ¿Qué podría hacer Marta para saber la cantidad de listón necesario? Ustedes, allá en casa, hagan una estimación de la cantidad necesaria de listón que necesita Marta. ¿Serían 2 metros? ¿Más o menos de 2 metros? ¿Serán más o menos de 3 metros? ¿Serán más o menos de 4 metros? ¿Serán más de 5 metros? Registren su estimación en su cuaderno. A Paco le gustan mucho las matemáticas. Por eso, se puso el reto de calcular cuánto mediría el listón que compraría su mamá, sabiendo simplemente que el mantel tenía 9.258.26 centímetros cuadrados de área. ¿Se podrá saber la longitud de la circunferencia del mantel circular si solo conocemos el área? ¿Ustedes qué harían? Lo que hizo Paco fue lo siguiente. Utilizó la fórmula para calcular el área de un círculo, o sea, A es igual a pi por radio al cuadrado. Se dio cuenta que tenía dos datos, el área y el valor del número pi. Así que lo sustituyó en la fórmula obteniendo 9.258.26 centímetros cuadrados es igual a 3.14 por r al cuadrado. Despejó el radio de esta expresión. Primero, usó la propiedad simétrica de la igualdad, quedando 3.14 r al cuadrado igual a 9.258.26 centímetros cuadrados. Luego, aplicó la propiedad uniforme, dividiendo ambas partes de la igualdad entre 3.14, de manera que obtiene r al cuadrado es igual a 9.258.26 centímetros cuadrados entre 3.14. Posteriormente, calculó el cociente anterior, por lo que obtiene que r al cuadrado es igual a 2.948.49 centímetros cuadrados aproximadamente. Finalmente, aplicó la raíz cuadrada en ambos términos de la igualdad, quedando que r tiene un valor de 54.3 centímetros. De esta manera, a partir de conocer el área del mantel circular, Paco calculó la medida muy aproximada del radio. Sabemos que radio es la mitad de un diámetro, es decir, que el diámetro es el doble que el radio, y por lo tanto, si el radio mide 54.3 centímetros, entonces el diámetro mide 108.6 centímetros. Conociendo la medida del diámetro, Paco utilizó la fórmula para obtener la longitud de la circunferencia, es decir, C es igual a pi por d. Luego, sustituyó los valores y obtuvo que la longitud de la circunferencia es igual a
3.14 por 108.6 centímetros. Finalmente, resolvió la multiplicación y obtuvo un valor aproximado de 341 centímetros. Cuando Paco le comentó a su mamá que ya tenía la medida, ella le dijo que ya había medido el contorno del mantel y que había obtenido 3 metros con 41 centímetros. Ambos obtuvieron la misma medida, porque 341 centímetros equivalen a 3.41 metros. Ahora, regresen a la estimación de la cantidad de listón necesaria. ¿Qué tan razonable fue su estimación? Luego, Paco le dijo a su mamá que debía comprar un poco más de los 3.41 metros. ¿Por qué habrá dicho esto Paco a su mamá? Para calcular el perímetro y el área del círculo a través de la fórmula correspondiente, se utiliza el valor de pi. Anteriormente, dijimos que el valor de pi es el cociente obtenido al dividir la medida de la circunferencia entre la medida del diámetro de un mismo círculo. Esto hace que ese valor esté determinado por la exactitud con que se obtengan dichas medidas. Probablemente han utilizado pi igual a 3.14 como también pi igual a 3.1416. Otras aproximaciones al valor de pi son 3.1415, 9 y pi igual a 3.14, 15, 92, 65. Incluso si usan una calculadora científica y le indican que dé el valor de pi, seguramente observarán más cifras decimales que las mostradas aquí. Pero ninguno de ellos es el valor exacto de pi. Aunque entre más cifras decimales se consideren para el valor de pi, los resultados de los cálculos donde se haga uso de él tendrán una mejor aproximación. Por eso Paco dijo que 3.41 metros es una cantidad aproximada de listón que debe comprar para colocar alrededor del mantel circular. Él le dijo que debía comprar un poco más de 3.41 metros de listón. Con esto nos acercamos al final de esta sesión. No olviden elaborar sus apuntes con las ideas más relevantes de este tema. A todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Enriquezcan su conocimiento sobre este tema consultando otras fuentes, como sus libros de texto, páginas electrónicas o enciclopedias. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.